Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, queridos amigos de Vertiente de Opinión. Les saluda Mario Emilio Pérez y hoy hay dos cosas importantes para mí y para el país del invitado. Se trata de Bonaparte Gottroff Piñeiro, más conocido por el apelativo afectuoso de Cabito. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa y hay una circunstancia especialísima en su caso, y es que el pasado jueves fue galardonado con el Premio Nacional del Periodismo 2022, un premio que tanto yo como gran parte del pueblo dominicano consideró que debió llegar 10 años antes por lo menos. Cabito es un hombre no solamente buen periodista, sino un escritor literario galardonado y con una destreza magnífica. Él tiene un libro, Los cuentos del abuelo Julio, que yo he leído 2 veces, y así como todos los volúmenes que él ha creado. Si nos ponemos a hablar de los méritos de este humilde hombre de la prensa y la literatura, que nunca ha mostrado vanidad, ni le ha pasado factura al país por los servicios que le ha prestado, no solamente como periodista, sino como combatiente por la democracia dominicana, asumiendo en ambas facetas riesgos que han puesto en peligro hasta su integridad física. Ha sufrido amenazas, persecuciones. Bueno, Cabito es nuestro invitado de hoy. Mario Emilio Pérez. Bien, vamos de inmediato a dialogar con este destacadísimo hombre de la prensa, de la literatura y también del combate por la democracia dominicana. Me satisfizo mucho que el presidente Abinader, al entregarle el premio, el reconocimiento a Bonaparte Gottroff Piñeiro, pronunció palabras elogiosas, increíblemente laudatorias para este hombre que indudablemente es uno de los periodistas de más largo ejercicio, más de 60 años en este duro y a veces mal remunerado oficio. Todavía él tiene su columna en el periódico Hoy, cuyos artículos yo leo siempre con gran deleite, con gran satisfacción. Es un pedagogo, él mismo no sabe, que prodiga enseñanza en sus escritos. Cabito, ¿cómo te sentiste al recibir este premio? Porque indudablemente el acto donde se hizo entrega de él fue muy concurrido. Yo no asistí porque en vista de mis 86 años de edad, no me estoy exponiendo al COVID-19 como seguramente estás haciendo tú. ¿Cuál fue la emoción que experimentaste? Mario Emilio, la emoción más importante fue la que yo experimenté, no solo al recibir el premio, sino al recibir la información
de que me habían elegido unánimemente, cosa que agradezco eternamente. Pero en ese momento lo que yo pensé fue en Julio Botró, mi papá. Cuando yo decidí dejar de estudiar Derecho, porque me di cuenta de que tal como sea, se litiga aquí, yo me iba a matar con un juez o con un fiscal por las cosas que ocurren en los tribunales, los irrespetos que hay en los tribunales. Entonces yo decidí dejar eso. Y papá me preguntó, cuando papá me decía a usted, la cosa era seria. ¿Y usted qué va a hacer? Digo yo, bueno, a mí me gustan dos cosas. Estamos hablando de en plena era de Trujillo. Dice, ¿cuáles son? Yo, la política. Cállate. Este no es tiempo de hablar de eso. Porque sabía que yo no iba a hacer política trujillista. Me dice, ¿cuál es la otra? Y yo, el periodismo. Dice, vas a tener que estudiar mucho, mijo. Y todavía estoy estudiando. A mi corta edad de 85 años, que te voy siguiendo los pasos y espero alcanzarte cuando lleguemos a los 100. Entonces, yo pensé en papá. Digo, papá, he cumplido. Y he cumplido en lo que se refiere a un ejercicio profesional sincero, respetuoso, firme, de denuncias importantes, pero siempre con pruebas. He dicho todo lo que me ha dado la gana, pero nunca he hablado mentira. Nunca he empleado el poder de la prensa, que hombres como tú y yo lo hemos tenido en demasía. Nunca lo hemos empleado tú y otros compañeros muy escasos. Y yo nunca lo hemos aplicado para pasar factura a nada. Siempre hemos trabajado cumpliendo con nuestro deber. Cuando el cumplimiento del deber es galardonado, el país gana. El país gana. Eso es muy importante porque hay mucha gente que ve que el cumplimiento del deber permite cosechar respeto, admiración y cariño. Eso fue lo Indudablemente, indudablemente. Al igual que tú, por la parte, yo, cuando decidí estudiar Derecho, después de haber aspirado a piloto militar, yo lo hice porque detestaba las matemáticas, la trigonometría y el álgebra me dio brega cuando estaba en el bachillerato pasarla. Y había pocas carreras universitarias, como en tu caso. Eran como 5 o 6 carreras, y los que teníamos afición por la literatura, por las artes, por la buena música, nos inclinábamos por el derecho porque era quizá la más próxima a esas disciplinas. correcto, correcto. Cuando yo estaba ya en 4º año de bachillerato, era locutor, una parte de la comunicación también. Me di cuenta que no era lo mío, al igual que tú, y seguí con la locución. Abandoné en 4º año el derecho, y luego, por presión de mi esposa querida Ibelice, pues ella me dijo, si te falta tampoco, termina. Y entonces la terminé por vergüenza geriátrica. Confieso que no hubiera podido como tú, porque entonces cuando fui reportero de Notitiempo, el que cubría esa fuente cometía muchos errores, y Manuel Severino, en paz descanse, que era director del noticiero, me dijo, mira, Mario Emilio, como tú eres estudiante de Derecho, me imagino que cometerás menos errores que uno que no sepa nada de esta disciplina. Y en ese mundo que cubrí, digo, caramba, pero se condensa todo en una frase de los abogados que dicen que es más importante en un proceso una pulgada de juez que 100 kilómetros de derecho. Correcto,
Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, fíjate, Gabito, como tú has sido tan exitoso en tu carrera periodística, tu vocación se limitó a esas dos que le señalaste a tu progenitor, o quizás aspiraste a ser marinero o militar. No, fueron esas dos que le citaste a tu padre tus únicas vocaciones. Aparte del derecho que lo estudiaste con mediana vocación, como yo. ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? Yo siempre fui una persona muy enfocada. Y en el fondo de las aspiraciones escolares de cualquier nivel, había la vocación literaria. Cuando yo estaba en segundo o tercero de la secundaria, uno de los compañeros pues estábamos en la escuela juntos, de los condiscípulos, era Rafael Chapman y Gómez. Estamos hablando de Barahona. Rafaelito Chapman y yo éramos muy amigos. Como todos los que estábamos en el curso, que éramos 10, 15 muchachos, hijos de padres o conocidos o amigos. Vivíamos en un pueblo pequeño, nos veíamos, íbamos para la playa, nada más había una playa, íbamos para los cines, bueno, ahí había 3 cines, pero nos encontrábamos generalmente y había una relación muy estrecha entre esos amigos. Y yo a Rafaelito le decía que yo estaba terminando un libro y él, muy curioso, me decía, ¿y cómo es el título del libro? Y yo, como no estaba escribiendo nada, decía, tengo que inventarme un título. Y el título que me inventé fue Los ideales de la juventud. Diablo, a Rafaelito le gustó ese título muchísimo. Entonces, en lo que entrábamos a la escuela, él me preguntaba, ¿y cómo es el libro? Entonces yo le refería trozos del libro que no escribí. Y él muy entusiasmado y muy contento de que su amigo estaba escribiendo un libro. En alguna vez me dio algunos consejos, yo le decía, mintiéndole, me gusta eso, lo voy a trabajar. Pasó el tiempo y no escribí ese libro. Escribí los otros, lo que tú conoces, de literatura y de política y de historia. Pero realmente el enfoque hacia el periodismo estaba dado por el afán de comunicar, el afán de tratar de contribuir en la búsqueda de la verdad, el afán, el tratar de contribuir en la construcción de la democracia, porque no podíamos pensar en tiempos de Trujillo en un ejercicio democrático. Había periodistas que degollaron después extraordinariamente en tiempos de Trujillo que estuvieron en esa camisa de fuerza hasta que lograron salir del tirano y a partir del 61, 62, hombres como Radamés Virgilio Gómez Pepín, que era más que hermano mío, Francisco Álvarez Castellano, Juan José Ayuso, ese grupo de amigos decollaron extraordinariamente porque tenían todas las condiciones para hacer lo que hicieron. Pero en el trujillaje estaban amarrados. Tan pronto se desataron las fuerzas y las aguas, comenzó un grupo de periodistas jóvenes con mucha experiencia que nos dieron la pauta a nosotros, el camino por el cual seguimos. Tomás Puyol Sanabria, por ejemplo, que es un gran olvidado y fue un gran periodista y un gran locutor y poeta además y un fino actor de teatro. Desapareció, como han desaparecido muchas cosas buenas. Entonces, yo quería, el lector de novelas de Salgari, de novelas de aventuras, entonces uno quería comunicar, buscar, hallar y decir.
Lo que no ocurría en ese tiempo de Trujillo, que por ejemplo, tú recuerdas que La Nación tenía en la oreja izquierda de la primera página el logo de La Nación, que era un perfil y decía La Nación oye, ve y dice. Pero como a Trujillo lo que le interesaba era que oír, ver y decir lo que le interesaba, tapaba una parte de la cara del periódico para no tener que comprometerse. Entonces, a partir de la explosión que se creó, de la revolución, porque fue una revolución lo que creó la muerte de Trujillo. Lo que pasa es que eso no se ha estudiado desde ese punto de vista, pero aquí el mundo se volteó, sencillamente. El mundo antes del 30 de mayo era uno y el mundo después del 30 de mayo era otro. Tan simple como eso. Entonces, dentro de ese mundo después del 30 de mayo, yo quería participar. Y mi mejor forma de participar era a través de la comunicación, a través del periodismo. Indudablemente que si yo hubiera leído una frase de ese gran pensador chino, Confucio, hubiera estudiado periodismo, incluso sabiendo, como tú también, que el periodista estaba sometido a una, yo diría, entrega total al régimen, que no solamente aprisionaba y mataba por subversión, sino a veces por no ser demasiado elogiosos. Exactamente. Y esa frase de Confucio fue la siguiente: aquel que trabaja en lo que le gusta, no trabajará un solo día. Así que tú y yo no hemos trabajado. No, no. En ese sentido, no. Indudablemente. Y tiene mucha veracidad, porque yo te vi a ti correr riesgos y hay una situación que debo describir. En la época en que mi querido amigo y colega Bonaparte Gotró Piñeiro laboraba en radio comercial manejando la unidad móvil con la cual iba a lugares donde ocurrían sucesos noticiables. Y en una ocasión fuimos a cubrir una protesta reprimida por la policía. Y entonces, cuando Cabito comenzó a narrar las incidencias de esa protesta, un militar se acercó al vehículo desde el cual él narraba los sucesos, y yo, por encontrarme cerca de él ese día, lo acompañaba. Y el hombre nos apuntó, y como es natural, mi taquicardia se produjo simultáneamente con ese apunte de arma larga a nosotros. Yo pensé que Cabito o iba a salirse un poco del lugar donde estábamos siendo amenazados, y que si no hacía eso, por lo menos iba a enmudecer. Pero ahí fue que le dio con duro a la noticia y a la crítica al hombre. Yo después le dije a Cabito, digo, mira, yo no sé si yo lo disimulé bien, pero yo me estaba muriendo de miedo. Sin embargo, él permaneció, yo diría que imperturbable frente a esa amenaza que pudo habernos llevado a Máximo Gómez, que era el cementerio que se usaba en esa época. Tú recuerdas el incidente, ¿verdad, Bonaparte? Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo también sentía miedo. Lo que pasa es que el valor tiene muchas aristas y muchas formas de definirlo. Y una de ellas es la de sobreponerse al miedo.
Pero el valor también tiene un componente de vergüenza. Y después que tú estás metido en el lío, te voy a poner un ejemplo de papá. Yo era tambor mayor de la banda de música de Barahona y tenía que ir cada vez que la banda de música se movía, yo era el que dirigía en la marcha la banda de música. Los domingos había que ir al parque y a ese domingo yo tenía ceguera. Eso que ahora es una tontería. Ahora conjuntivitis. Sí, eso es que esa moderna conjuntivitis, que en los tiempos de nosotros era ceguera. Exacto. Uno amanecía con los ojos pegados. Y entonces, exactamente, y la mamá venía con algo de ácido bórico y te pasaba las manos. Y entonces, los 3 besitos de la mamá y las cosas que le gustaban, uno se mejoraba, pero no se sanaba el mismo día. Entonces, aquel domingo en la tarde yo le digo, papá, yo quisiera que tú me exoneraras, porque él era el director de la banda de música, yo quisiera que tú me exoneraras de llevar la banda de música hoy al parque. Y me miró así, de golpe, me dijo, échese limón. Yo me eché limón. Me he puesto a quedarme ciego. Un ardor indescriptible. Entonces, cada vez que yo he tenido un momento como ese que tú estás relatando, que compartimos tú y yo pienso como me dijo papá, échese limón. Es decir, cumpla con su deber. Sencillamente. Entonces, si yo acepté, y más que acepté, busqué la oportunidad de andar en la unidad móvil de radio comercial y de moverme a donde quiera que había un acontecimiento, pues yo tenía que hacerlo y tenía que hacerlo lo mejor posible. Porque a Peña Gómez le cayeron a tiros, por la calle del hijo de don Isidro Santana, se llama, por allá por Gualey. Y entonces lo sacaron de ahí, lo sacó el doctor Gilberto Martínez, que era diputado, que era valientísimo, es pariente mío. Y bueno, primo de mi esposa y Belice. Sobrino de Belice. Sí, tío, familia muy cercana. Entonces, llega un guardia, yo estoy transmitiendo, y llega un cabo de la guardia, visiblemente borracho, ¿sabes? El domingo en la tarde, el tigre se tomó 4 tragos y se ahumó, y saca el maldito revólver, y empieza con el revólver a hablar conmigo. ¿Y qué es lo que te está diciendo ahí? Yo seguí hablando como si nada, pues yo dije, vamos a ver qué diablo va a hacer este hombre. No puedo violentarme, no puedo hacer ningún gesto rápido, porque él puede malinterpretarlo. Pero todo eso pasa en la mente, en serio. Y de repente se me ocurre, cuando digo el micrófono en la mano, Cabo, ¿qué usted opina de este acontecimiento? Y cuando le puse el micrófono en la boca, el hombre se puso blanquito y se fue. Se le quitó el humo. Pero yo andaba con tu primo Nelson Sánchez, que tú sabes que era mi hermano. Entonces, Nelson se murió de la risa después. Tú te fijaste cuando tú le metiste, se lo dio el micrófono en la boca de hombre. El susto que le dio. Digo, yo lo que saqué se fue y nos dejó tranquilo. Entonces, como parte de ese conjunto de actitudes que conlleva el valor, te repito, está también la vergüenza, el compromiso de cumplir con el deber. Indudablemente, un programa con Cabildo Botrón debería durar siquiera 5 horas para que él relatara parte ínfima de su vida, que indudablemente ha tenido momentos muy agradables, le han hecho una buena carga de egocilina, palabra que usaba mucho nuestro querido amigo, ido del tiempo y colega José Guri Prat. Siempre decía, la carga de egocilina es muy buena, sí, pero indudablemente que el tiempo, desafortunadamente, en televisión es un tirano inflexible
que no, con él no hay cámara de apelación. Implacable. Sí. Así es que vamos a pausar, no sin antes compartir, que yo sé que así es, o así será, con Chavito, 3 muertes lamentables. Los colegas Domingo Jiménez y Juan Báez Amezquita. Sí, Y hombre. también la muerte de la progenitora, de la madre del ministro de Agricultura, De mi amigo Linde. doña Carmen López Abud. Sí. Y son muertes que a uno lo atormentan, le da mucha pena. Recuerda que Juan Baez trabajó, al igual que tú y yo, en los medios de comunicaciones, Corripio. Sí, sí. Juan trabajó mucho tiempo en el Nacional junto conmigo. Exactamente, exactamente. Talentoso. Sí. Después se dedicó a las relaciones públicas y le fue muy bien. Con mucho éxito. Sí, sí. Nuestro asistente Dauber Hidalgo nos dice que hay que hacer una segunda pausa para continuar este programa que nos honra con ese recién galardonado Premio Nacional de Periodismo 2022, Bonaparte Gotró Piñeiro Chavito. Mario Emilio Pérez. Bien, antes de continuar la entrevista con este destacado cultor de la palabra y de la letra impresa, Bonaparte Gotró Piñeiro, no puedo dejar de mencionar aquí a su distinguida esposa, Miriam Martínez de Gotró, que una destacadísima repostera que no solamente ofrece sus servicios a la sociedad dominicana desde su repostería que lleva su nombre, ubicada en la avenida Bolívar, número par de 6. Y su teléfono es 809-689-2720. Yo recomiendo esa repostería, que no es necesario hacerlo porque durante décadas ha ofrecido su calidad incuestionable y no se ha limitado ella a la administración y a la confección de esos dulces, bizcochos, sino que ha escrito y publicado obras sobre platos determinados. Recuerdo a muchas amigas y a mi querida y difunta esposa Ibelice, que aunque no eran cocineras por vocación, con las obras de Miriam, leyéndolas y al mismo tiempo siguiendo las instrucciones que daba ahí, no solamente salían bien los platos, sino exquisitos. Así es que yo exhorto a el pueblo dominicano, sobre todo esas regiones, yo diría Gascue, Ciudad Nueva, que visiten esa repostería tan acreditada. Vamos a continuar. Chavito, yo leo tus artículos con mucho interés. He dicho que son artículos pedagógicos porque se aprende leyéndolos. Ahora la pregunta obligada es, ¿cuál es tu opinión acerca de la libertad de prensa en el país y de los éxitos y quizás lo que tú crees que no han sido éxitos de la gestión del Partido Revolucionario Moderno y del presidente licenciado Luis Abinader? Número 1. Comencemos por el presidente. Amigo, hijo de amigo,
con una hoja de servicio extraordinaria como empresario, como emprendedor, como innovador, que ha traído a la política un estilo diferente, que en nuestro partido pues, fundamos juntos un grupo de personas, entre los cuales me encuentro, y sé que aunque tú no hayas aparecido en eso, ese es tu grupo, siempre fue tu grupo, los liberales. Luis ha hecho el gobierno que ha podido. Y digo el gobierno que ha podido, porque poder en este país da una lucha del demonio. Comencemos porque cuando los amigos del Partido de Liberación Dominicana dejaron el poder 20 años después, no habían resuelto un problema. Uno. Siguió la carestía y la ausencia del agua corriente, del agua pública en las casas. La electricidad, ahora mismo, por ejemplo, aquí en mi casa, hace 2 horas que no hay luz. No es habitual en esta zona, pero está llegando. Hace 2 horas que no hay luz. Entonces, eso trae como consecuencia un atraso total en la vida de la gente, en la vida de la comunidad, de los negocios, de las escuelas, de los hospitales, etcétera. No han resuelto un problema de la educación. Cogieron el 4% para darle avance a ingenieros que le dijeron que fabricaran las escuelas en solares que no eran del gobierno y que no habían comprado. En otro caso, solares que no estaban delimitados legalmente. No han resuelto el problema del tráfico. Nada. 20 años gobernando y no resolvieron un solo problema. Entonces nos toca a nosotros asumir el poder con la idea global y detallada de cambiar la situación del país y cambiar el estilo de manejo de los fondos públicos, que en el fondo es lo que traza la política, de modo tal que le toque a todo el mundo y que desaparezcan los privilegios de que solo unos cuantos tienen acceso al dinero del erario. El simple hecho, en 1966, yo era secretario del profesor Juan Bosch, y en esas conversaciones que se tenían en absoluta confianza, a veces en horas de la noche normalmente, él y yo, me dijo, Gabito, con solo que el gobierno consiga el 10% de lo que se roban, tendríamos 20 millones de pesos. En ese tiempo el presupuesto era de 200 millones, que era muchísimo cuarto. Si se tenían 20 millones más para invertirlos adecuadamente, el país iba a ganar. Pues fíjense ustedes que 60 años después, prácticamente, lo que han hecho es que en 2 o 3 se han llevado el gobierno y los cuartos y la casa y todo para su casa. Entonces, nada más con contener el robo del erario, nada más con que el dinero del erario sea invertido adecuadamente, estamos haciendo una revolución. Lo que pasa es que eso no se ve. Eso no se ve. Eso no se ve. No estamos haciendo ninguna obra de relumbrón. No estamos haciendo el tren, que es insostenible. Ese tren que hay aquí en la ciudad de Santo Domingo, eso es insostenible. El subsidio que tiene eso es extraordinario, pero no se cantalidea eso. Entonces, fíjense que hoy precisamente dice Toñito Almonte, el ministro de Minas, que este país tiene
un potencial minero como para ser uno de los principales países de América. Pero desde que tú dices que va a ser un hoyo en un sitio, aparecen 18 sabios y patriotas que dicen que no, que eso no se puede, que eso va a dañar tal cosa. En el mundo entero hay minería. Lo que pasa es que hay minería consciente y hay minería inconsciente. Hay gobiernos que son unos bandidos y permiten que la tala de árboles, permiten que se sequen los ríos, que le saquen la grasa a los ríos y se van a subterráneos, etcétera. Entonces, ahora en este gobierno se está haciendo y se está intentando hacer la cosa bien. Y hay una transparencia tal que todo lo que se hace en el gobierno inmediatamente se publica en la prensa. Que eso no se veía siempre. Pero además, una parte de la prensa está en manos de la gente del gobierno pasado. Porque este gobierno ha sido tan decente que no le quitó los contratos a esa gente, sino que si usted cumple con su deber, va a seguir trabajando. Hay cosas esas con las que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que algunas bocinas le hayan aumentado las asignaciones de sus anuncios. A ti no te dan un anuncio bueno. Eso sí no, porque tú no vas a pedir anuncios. Tú no vas a dedicarte a convertirte en un vocero del gobierno. El gobierno que tenga sus voceros, ese es su problema. Uno da su opinión independiente. Pero sobre la libertad de expresión, aquí siempre he estado presa por la voluntad de los dueños de medios. Parte de mi discurso del jueves, al recibir el galardón, fue ese. Denunciar cómo lo que se llamaba la gran prensa publicaba de manera segregada las noticias. Eso es lo que explica que Rafael Molina Morillo, un hombre de una visión y de un coraje extraordinario y de gran conocimiento como periodista, y un gran hombre, un gran patriota. Rafael Molina Morillo dijo, no podemos seguir con esa situación dicotómica, Caribe, listín, que publican nada más lo que les conviene a ellos. En esos tiempos mataban muchísimos constitucionalistas, muchísima gente opositores al gobierno, y esos periódicos no publicaban nada de eso. Entonces, cuando Molina fomenta, hace crecer la revista Ahora y da a luz el Nacional, ahí comienza a haber una prensa contestataria que publica lo que le afecta al país. Esa es la historia de lo que estamos viendo hoy. Por eso yo abogo por el respeto a las redes sociales. ¿Qué garantía tenía uno de que lo que se publicaba en esos periódicos que ocultaban los crímenes, que ocultaban las persecuciones, qué garantía tenía uno de que lo que se publicaba en esos periódicos era cierto? Bueno, la misma garantía que usted tiene hoy de que en las redes sociales hay muchísima mentira, hay muchísima maldad, hay muchísimas desarrolladeras de palo. Sí, eso es parte de la expresión popular. Por eso yo estoy muy de acuerdo, al 1000%, con el respeto a las redes sociales. Mao Zedong, que era un sabio, dijo que florezcan mis flores, es decir, no limites a nadie, deja que haya libertad, deja que la libertad se maneje como las aguas de un río, que camine, que fluya hasta que llegue a su destino. Cabito, indudablemente que uno de los problemas que enfrenta la República Dominicana desde largo tiempo es la migración haitiana. Un problema que no solamente parece difícil su solución, sino prácticamente imposible. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que nada es imposible. Que nada es imposible porque, según lo que dicen los arqueólogos y antropólogos e historiólogos,
el ser humano, el primer ser humano de quien hay noticia es oriundo del África. Y cuando tú ves hasta en el mapa mundi, da lucha pensar, ver lo lejos que queda el África de Alaska o lo lejos que queda el África de los países nórdicos de Europa. Y ahí llegó la gente. Quiere decir que hay un principio que va directamente contra nosotros, contra los dominicanos, en este caso, que es aquel que dice que por su mejoría el buen hijo hasta su casa dejaría. Dios no manda a la gente al mundo a morirse de hambre, ni a morirse de enfermedades, ni a morirse de carencias. Aquí venimos a cumplir con un mandato divino. Que no lo cumplamos, eso es otra cosa. Pero aquí venimos a ser gente buena, gente decente, gente de trabajo. A eso es que venimos. Pero ocurre que gente mala, gente vaga, gente criminal, ocupa posiciones determinantes en la sociedad y se producen fenómenos como Hitler, Somoza, Franco, etc. Entonces, Franco es de los menos malos. Entonces, tenemos que no hay forma de tú retener a la gente cuando está desesperada. Ayer oí en la televisión de un viaje para Puerto Rico de 20 personas y ya habían encontrado los cadáveres de 5 señoras, de 5 damas, de 5 mujeres. Esas mujeres eran tan damas como mis mujeres, tan damas como mi hija y como mi nuera, espérate, igualita, dominicana, que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Eso es otra cosa. Que sus padres no tuvieron la oportunidad de mandarla a la escuela o a un colegio o a un internado, y eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista humano es lo mismo. La gente se va para Puerto Rico, los dominicanos, a nosotros nos ocurrió, a mi esposa y a mí, que andábamos en Estocolmo. Eso es un poco más allá de Casa del Carajo. Y vamos hablando en una calle y de repente oímos a unas muchachas y a un joven que hablaban altísimo. Y yo le dije, hey, Dominica, le decía yo. Y se voltearon a mí, Dominica, una bulla del carajo, en Estocolmo. Cuando la guerra del Golfo, en 1990, hubo que sacar a varias prostitutas que vivían en Kuwait, dominicanas, porque la profesión más vieja del mundo se desarrolló más en el Mediterráneo, subió para Europa y se extendió por el mundo entero. Entonces, como tú dices en tu pregunta, ese problema parece insoluble, pero hay que resolverlo. Hay que regularlo a como dé lugar. Y si las pandillas esas vienen de ti, plomo con ellas. Óyeme bien, plomo con ellas. Que no se pongan de pendejos los guardias en la frontera a estar creyendo en vainas de derechos humanos y OEA. Eso es un mojiganga. Y estos carajos haitianos creen que se van a imponer con mayoría de gente fuñía a rompe y raja, y nosotros no lo podemos permitir, porque no lo hemos permitido en el pasado, porque no se lo hemos permitido a los americanos, porque no se lo permitimos a los españoles, porque no se lo permitimos a los franceses. Entonces, ese es un problema al que hay que ponerle atención permanente y tener decisión tomada. Para esto, aquello, para esto, lo otro. Cuando yo veo que pasaron unos haitianos y desarmaron un guardia de aquí, se llevaron el arma y le dieron 3 carajazos a un guardia, me siento tan indignado como si se lo hubieran dado a un hijo mío o como si me lo hubieran dado a mí. Nosotros somos los dueños de esto de aquí, creo yo. Y tenemos que
consolidar el alma dominicana de la frontera para acá. Haití, que resuelva su problema de la frontera para allá. En Estados Unidos hay millones de hectáreas de tierra al lado de ríos, sin uso, que se lleven los haitianos para allá. Que el Canadá se lleve los haitianos para allá. Que Francia se lleve los haitianos para allá. Porque lo último que hizo Francia fue que le puso un impuesto a los haitianos por su libertad. Que como Haití es un país pequeño, no pudo reaccionar como reaccionó Alemania. Porque es muy fácil echarle vaina a Hitler. Pero hay que leer las condiciones en las que se desenvolvió Alemania después del final de la Primera Guerra Mundial. Pero ese es otro tema. Mientras tanto, nosotros tenemos que realmente sellar la frontera. Que haitiano, gringo, peruano, el carajo que se meta para acá, la mala, plomo con él. Bueno, ya nos indican que ha concluido el tiempo dedicado a este programa. Le decimos al Cabildo que no se ilusione, que lo vamos a llamar nuevamente, porque sabemos que una comparecencia de él es seguida no solamente por la teleaudiencia, sino por el productor y hasta los técnicos, porque se aprende de ellas. Recuerden que este programa se transmite domingos por el canal del Sol, frecuencia 6, tanto en Claro como en Altiz. Y además, si usted se perdió esta entrevista con la parte de Gotro Piñeiro, recién galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2022, usted el lunes a partir de las 3 de la tarde se mete en YouTube, escribe Vertiente de Opinión y ahí aparece esta entrevista de forma indefinida. Y recordarles, porque estoy dando un buen consejo, no por razones promocionales ni de afecto, sino de realidad. La calidad de la repostería Miriam Gotro, Avenida Bolívar, número par de 6, con teléfono 689-2720, 689-2720. Usted encontrará ahí los mejores bizcochos, pudines, y les invito a que disfruten de este placer que yo lo definiría como una especie de antesala de la gloria. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.